Expresidente Andrés Pastrana, quien está conectado con nosotros en la línea, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio, hablando de la situación de Venezuela, sobre todo porque sí hay que reconocer que hay un exmandatario que desde hace muchos años decidió irse a Venezuela y hablar con la oposición, fue usted, y por eso me place saludarlo hasta ahora. Bienvenido. Muchas gracias, Camila. De verdad, ahí seguimos en esta lucha y esperamos continuar con la ayuda de la comunidad internacional frente a este, como dije ayer, Camila, esto no fue un fraude. Fraudes son los que han hecho permanentemente los venezolanos y Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Aquí hay un golpe de Estado legitimado por las Fuerzas Armadas venezolanas. Curiosamente, contrario, Camila, a lo que pasó en el 2015. Fíjese que en el 2015, cuando yo voy a hablar con Nicolás Maduro, yo le digo a Nicolás Maduro, oiga, Nicolás, usted como presidente va a aceptar los resultados mañana, precisamente de las elecciones. Me dijo, claro que sí, porque como vamos a derrotar a la oposición abrumadoramente, nos vamos a quedar con la inmensa mayoría de la asamblea. Y yo le dije, bueno, ¿puedo salir a sus medios de comunicación, Camila, a hablar? Y Maduro me dijo, salgan. Y salimos a hablar, el grupo IDEA. Y dije, Maduro va a reconocer si es derrotado mañana. Al día siguiente se presentan las elecciones de la asamblea y esa inmensa mayoría de la oposición en la asamblea, Maduro no quería reconocer el resultado y es Padrino López. Fíjense, curiosamente Padrino López dice, no, presidente, hay que reconocer el resultado, y eso fue lo que validó esa inmensa mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿aquí qué sucedió ayer? Exactamente lo contrario. Maduro lo que valida precisamente es un fraude. Es que todas las encuestas, Camila, lo decían, las boca de urna, claro, todas las encuestas pero, nacionales e internacionales. Por eso me parece importante hablar con usted, porque usted tiene la experiencia de haber estado acompañando a la oposición venezolana, yo creo que ya durante 20 años o 15 años, porque yo lo recuerdo desde hace mucho, estar usted allá con María Corina apoyando todo este proceso. Nos estaba diciendo Eugenio Martínez que lo que va a pasar en estos próximos días es una negociación, y una negociación en donde el papel de la comunidad internacional es fundamental, sobre todo de Colombia y de Brasil, que aún no se han pronunciado. Y ahí quiero valerme de su experiencia para que nos diga qué es lo que va a pasar en estas negociaciones. Ya sabemos que el presidente Nicolás Maduro dijo, ganamos y estos son los resultados del Consejo Nacional Electoral, y pues ¿quién va a decir que no? Entonces, ahí en esa negociación que se tiene que estar dando en estos momentos, porque sí es muy raro que no haya habido pronunciamiento de Brasil, que no haya habido pronunciamiento de Colombia, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que puede suceder? ¿Cuál es el desenlace que podemos esperar en medio de esas negociaciones que no estamos viendo nosotros desde la opinión pública? A ver, yo diría dos cosas, Camila. Primero, hay un golpe de Estado. Estas elecciones fueron ilegítimas desde el comienzo. A María Corina no la dejaron presentarse como candidata. El Consejo Nacional Electoral, todo el mundo sabe que es del presidente Maduro y del gobierno. El Tribunal de Justicia, donde podíamos acudir, también es del gobierno. Por lo tanto, como yo digo, Camila, ¿qué dictador hace unas elecciones para entregar el poder? Ninguno. Y eso es lo que sucedió en Venezuela. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Es muy importante, como usted dice, la participación de la comunidad internacional. Yo estaba pensando hoy esta mañana cómo podemos aplicar la Carta Democrática de Lima. En mi gobierno fue precisamente con el canciller Fernández cuando iniciamos el proceso de la aprobación de la Carta Democrática, y resulta que Venezuela en este momento, Venezuela no es miembro del sistema interamericano, no es miembro de la OEA, no es miembro de la Comisión Interamericana, por lo tanto no se le podría aplicar directamente, creo yo, la Carta Democrática, pero sí indirectamente. Por eso yo creo que es muy importante que los presidentes democráticos de América Latina, el presidente Lacalle Pou, el presidente Milei, el presidente Noboa y otros presidentes de la región, puedan convocar a una asamblea extraordinaria de la OEA. ¿Para qué? No se le podrán aplicar directamente las sanciones a Venezuela, pero la Carta Democrática establece, creo yo, Camila, en su artículo 20, que cuando hay una amenaza a la región, podría aplicarse la Carta Democrática. Esto lo que significa sería que podría haber rompimiento de relaciones con Venezuela de los distintos países. Vamos a esperar qué pasa. Pero segundo, también es muy importante, Camila, que María Corina formalice legalmente lo que ayer ella dijo en su rueda de prensa. Si usted recuerda, María Corina ayer, Camila, que dijo que con el 40% de las actas con las cuales el Consejo Nacional Electoral había dado como triunfador a Nicolás Maduro, ellos tenían esas actas. Esas actas hay que legalizarlas, porque en esas actas está precisamente la prueba
de que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. Sí. Y por eso tiene que formalmente llevar esas actas, hacer públicas esas actas que ella tiene, que se las dieron en los consejos electorales o en los colegios electorales, y que son los que demuestran, porque la tendencia con ese 40% de las actas que ya tiene el comando de María Corina, y tienen más del 40%, ayer María Corina nos decía, mire, a altas horas de la madrugada siguieron llegando jóvenes, mujeres, que fueron a los distintos colegios electorales, Camila, a recoger las actas. Entonces, con ese 40% de las actas que ya María Corina demostró que era irreversible esa tendencia, y que el mundo sabe que las elecciones se las robó Maduro, eso está demostrado. Es que incluso el presidente ya en la campaña dijo que tiene el 50% de esas actas, pero le quería preguntar, usted conoce a muchos presidentes del mundo, expresidentes, y sabe política internacional, ¿qué es lo más astuto que podría hacer la oposición y qué puertas tocar? Porque ahorita el mundo pues también tiene la atención puesta en lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Ucrania. Entonces, pues no sé si Estados Unidos tenga las ganas de abrir tantos frentes. ¿Qué es lo más astuto que se puede hacer en este momento en cuanto a estrategia geopolítica? Yo creo que lo que está haciendo precisamente María Corina, convocando precisamente la comunidad internacional, por lo menos regional, ¿cierto? Y los Estados Unidos han tomado ya una decisión. Clarísimamente, lo que pasa es que, fíjese usted, yo creo que el silencio de Lula y el silencio de Petro retumba en América Latina. Aquí lo que tenemos que saber es si hay o no hay un proceso democrático, y todos sabemos que esas elecciones se robaron en Venezuela. ¿Cuál es mi preocupación? Y por eso hay que hacer el llamado a los presidentes elegidos democráticamente. Que esta, Camila, es una alerta para lo que va a pasar en Colombia. Esto lo hemos venido diciendo desde hace muchísimos años. Y esto que sucedió en Venezuela ayer puede pasar en Colombia en las próximas elecciones. Miremos cómo el presidente Petro, su gobierno y distintos registradores han tratado de traer Smartmatic, por ejemplo. Smartmatic es el mecanismo que utilizó Chávez para robarse las elecciones a nivel mundial. Creó una compañía cuyo fin es robarse las elecciones. Fíjese que Smartmatic tiene denuncias en Filipinas, tiene denuncias en Angola, donde han estado actuando de un sistema que, como dice Maduro, es inviolable, cuando todos sabemos que es absolutamente manipulable. Entonces yo llamaría la atención aquí en que, ojo, esto es lo que puede suceder precisamente en Colombia. Y por eso aquí, los colombianos, a mí me llama la atención que, por ejemplo, los partidos no hayan salido clarísimamente a decir que hubo un fraude electoral. ¿Dónde está el presidente del Congreso? ¿Dónde está el presidente de la Cámara? De decir que hubo un fraude electoral en Venezuela, que se nos están robando las elecciones. ¿Dónde están la presencia precisamente de esos líderes políticos? Esto es gravísimo. Y reitero, Camila, ojo, que esta es la advertencia que nos va a pasar, o lo que nos puede suceder en las próximas elecciones, como ya lo habíamos denunciado. Usted decía que hay un silencio que retumba, que es el de Brasil y el de Colombia. Sin embargo, déjeme, expresidente, poner el audio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es otro de los líderes de la izquierda latinoamericana, que hoy temprano en la mañanera se pronunció sobre lo que pasó en Venezuela, y esto fue lo que dijo. Nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal, y entonces vamos a pronunciarnos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela. Y ahí entonces, Hugo Mario, pues oímos al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que pues reconocerán al presidente Nicolás Maduro como el triunfador de las elecciones si se confirma la tendencia, que ha dicho el CNE es que Nicolás Maduro va ganando las elecciones frente a la oposición. Claro, Camila, pero me llama la atención lo que acaba de decir el expresidente Pastrana, en el sentido de que en Colombia podría repetirse esta historia que estamos viviendo, que estamos viendo en Venezuela. ¿Es tan frágil el sistema electoral colombiano, doctor Pastrana, que podrían robarse las próximas elecciones presidenciales en nuestro país? Se robaron estas, yo ya lo dije desde febrero antes de las elecciones, se robaron estas elecciones, clarísimamente, lo hemos dicho. Nunca el registrador Alexander Vega contestó las preguntas que le hicimos sobre el software, cuál fue el software que se contrató,
dónde estaban localizadas las máquinas, quiénes estaban haciendo la contabilidad de los votos. Esto es gravísimo, es que en Colombia es muy grave. Adicionalmente ya a todos los escándalos que hemos visto de violación de los topes electorales por parte de la campaña Petro, denunciados por su hijo y denunciados por los miembros de su campaña. Entonces esto es muy grave y por eso usted se ha dado cuenta revise cuántas veces han querido meter en Smartmatic en Colombia, precisamente para trabajar con el voto electrónico, que es como se están robando las elecciones. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, y son los partidos políticos cuyos representantes tienen el Consejo Nacional Electoral Colombiano los que tienen que precisamente hacer el control para evitar precisamente que se presente este tipo de fraudes en Colombia. Ya lo han dicho, fíjese usted que los representantes del pacto histórico, los representantes del gobierno, del presidente Petro han dicho que el sistema electoral venezolano es el sistema más sano y corruptible, que no se puede hackear, cuando todos sabemos precisamente todas las denuncias, reitero, nacionales e internacionales que se han hecho precisamente a Smartmatic y a la forma como precisamente se están violando esos sistemas electorales para quedarse con las elecciones en distintos países. Expresidente, le traigo a colación lo que acaba de mencionar el fiscal general de la República de Venezuela. Recordemos que fue miembro del Partido Socialista Unido de ese país, William Saab, hoy fiscal, acusa a Lester Toledo, a Leopoldo López y a la propia María Corina Machado de ser quienes están detrás de este supuesto hackeo al sistema de transmisión de información electoral que ocurrió el día de ayer a las 8 o 9 de la noche. Con este anuncio del fiscal, doctor Pastrana, ¿a usted le preocupa la seguridad e incluso la libertad de María Corina Machado? Claro que sí. A ver, mira, esto que ayer ya, es que en Venezuela son los pájaros disparándole a las escopetas. Ayer ustedes vieron que el canciller de Venezuela precisamente dijo que Andrés Pastrana era el causante precisamente del sabotaje electoral en las horas de la noche, que no había sido nadie distinto a que Andrés Pastrana había intervenido y que se había presentado este sabotaje. Segundo, desde ayer, cuando nosotros oímos precisamente las declaraciones del presidente del Consejo Electoral de Venezuela, en que había habido un hackeo y que se estaban haciendo las investigaciones, precisamente en el grupo expresidentes del Grupo IDEA yo lo dije, ojo que van por María Corina, ojo que van por Edmundo y por la campaña electoral, porque se les va a culpar a ellos de ese sabotaje que hubo precisamente en la noche de ayer en el conteo de los votos. Por eso hay que estar muy atentos, hay que rodear mucho a María Corina, por eso la comunidad internacional está pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Ahora hablará precisamente, yo creo que en este momento ya debe estar hablando María Corina en Venezuela, Camila, dando una rueda de prensa según la información que tenemos. Sí. Pero aquí la comunidad internacional es muy importante. Y por eso le hemos dicho a los venezolanos que estamos acompañándolos a ellos y que estamos aquí precisamente con María Corina, con Edmundo, acompañándolos en esta lucha y en esta batalla que están librando. Pero es muy importante, Camila, si no tenemos la base legal que María Corina presente precisamente esas pruebas, esas evidencias, pues es muy difícil, ¿cierto?, salir a defender una causa. Y por eso María Corina lo primero que tiene que hacer es mostrarle al mundo esas actas. Porque en esas actas, en ese 40% de que habló María Corina, es donde está demostrada la tendencia que es imposible de cambiar esa tendencia ya con el 40% de los votos contados con las actas. Sí. Sí, expresidente Pastrana, pero mire, digamos que ya hay cierto consenso de la comunidad internacional, pese a las declaraciones del Consejo Nacional Electoral y demás, de que Maduro perdió las elecciones. Ayer Maduro fue derrotado. Pero el problema es este expresidente Pastrana, y le pregunto, que usted conoce muy bien cómo funciona todo esto en América Latina, es cómo derrotar el régimen. ¿Cómo derrotar el régimen del que hace parte, por ejemplo, el fiscal, este fiscal que acaba de decir que hay un complot, del que hace parte María Corina para sabotear el proceso electoral? ¿Cómo se derrota un régimen y no se derrota una persona? Porque seguramente ya Maduro es derrotado, está derrotado, pero el régimen no, el régimen sigue latiendo. ¿Cómo se derrota el régimen, expresidente Pastrana? Aquí es muy complicado. ¿Por qué? Porque aquí hubo un golpe de Estado. Es que no hemos entendido que ayer lo que hubo en Venezuela no fue un fraude, fue un golpe de Estado. Y que están comprometidos las Fuerzas Armadas venezolanas, que son las encargadas de hacer respetar la voluntad popular. Ese régimen se derrota cuando las Fuerzas Armadas
hacen respetar esa voluntad popular del 70% de los venezolanos que votaron a favor precisamente de Edmundo González Urrutia. Si no es muy difícil, porque en eso usted tiene toda la razón. Lo que tenemos que entrar a pensar es que ayer hubiera podido ganar como ganó Edmundo, es demostrado que Edmundo ganó las elecciones, pero no le iba a tocar fácil. No tiene la Asamblea Nacional, no tiene el Tribunal Supremo de Justicia, no tiene precisamente el Consejo Electoral, no tiene la Fiscalía, no tiene los órganos de control, y va a ser muy difícil o va a ser muy difícil para ellos gobernar. Pero yo creo que por ahí se comienza, es decir, que haya precisamente ese respeto a la institucionalidad, vendrán las elecciones de la Asamblea Nacional pronto, en fin, que van a permitir que podamos recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Pero con un golpe de Estado es muy difícil, porque vuelvo y reitero, Padrino López, y yo creo que aquí lo que estamos viendo y lo que se siente en Venezuela es que también hay un descontento al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque entendamos que las fuerzas militares son una organización piramidal. Los de abajo quieren ir ascendiendo, el teniente a capitán, capitán a mayor, a coronel, a general. Y Padrino y su entorno llevan ya 10 años. Por lo tanto, está bloqueada esa pirámide. Segundo, yo creo que los más perseguidos por este régimen, por eso no entendemos la posición de Padrino López, son los militares. En este momento hay más de 700 militares presos en las cárceles venezolanas por este régimen. Más perseguidos inclusive que la clase política han sido los militares. Esos militares de bajo nivel están... Sí. Expresidente Pastrana, es que precisamente le quiero preguntar por los militares, porque es que digamos en el panorama hipotético de que los presidentes de otros países reconocieran a Edmundo González como presidente, como se hizo con Juan Guaidó, que se hiciera eso, como hicieron con Guaidó. En ese panorama, pues ya vimos que un presidente que no tiene ejército, pues no es presidente. Entonces, por ese ejército le quiero preguntar, usted me está diciendo en este momento, hay un montón, y lo cual sabemos, hay muchos militares que están en la cárcel, pero entonces, ¿cómo sería eso? Porque los primeros que hablaron fueron los militares, los primeros que dijeron, ganó Maduro, fueron los militares. ¿Cómo sería ese panorama si los militares están con Maduro? No, por eso es que yo hablo de un golpe de Estado, es que en Colombia, no, es que hay un golpe de Estado, es que en Venezuela no hubo elecciones ayer no hubo fraude, reitero, no hubo fraude. Hubo un golpe de Estado y tenemos que entender que como golpe de Estado la comunidad internacional tiene que actuar y por eso creo yo que las sanciones tienen que venir todavía mucho más fuertes a una narcodictadura, porque además no solamente no es dictador sino narcodictador, a esa narcodictadura de Venezuela. Pero aquí también depende mucho de los americanos, porque también vemos la doble moral de los Estados Unidos en que por un lado le imponen sanciones a Venezuela, pero por otro le compran el petróleo y le dan los dineros para poder sobrevivir. Entonces, aquí lo importante, y por eso hablaba de la reunión de la OEA, que al parecer ya los presidentes las están citando, precisamente para aislar a Venezuela, romper relaciones con Venezuela, romper relaciones con un dictador. Hoy en día se ha confirmado más que nunca que hay un dictador en Venezuela, yo digo que es un narcodictador, por ese entorno de narcotráfico que tiene a su alrededor, incluyendo al ministro de la Defensa, y por eso la importancia de catalogarlo es como un golpe, no como un fraude. El fraude electoral lo hemos visto en Venezuela en muchas elecciones. Aquí hay un golpe de Estado, y como golpe de Estado es que creo yo que tiene que actuar la comunidad internacional. Y por eso las pruebas de María Corina, reitero, son muy importantes, porque las pruebas con el 40% demuestran que esa tendencia era irreversible, lo que confirma con el 40% se puede confirmar que Edmundo era el próximo presidente. Y por eso hay que tomarlo no como un fraude, sino como un golpe de Estado. Y eso es lo que yo creo que la comunidad internacional tiene que entender. Pues vamos a ver qué dice la comunidad internacional, pero sobre todo dos países muy importantes, Brasil y Colombia, y por esa razón le agradezco enormemente, expresidente Andrés Pastrana, que nos haya regalado estos minutos de su mañana para hablar de Venezuela, conociendo que usted pues ha estado acompañando el proceso de la oposición durante muchos años. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias.